Buenas tardes, mi nombre es Marcos David Telles Cuellar, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hoy vamos a hablar de las diferentes pruebas que hay para detectar residuos en alimentos de origen animal. A nosotros nos compete estudiar esto porque nosotros somos quienes, como zootecnistas, pues hacemos la crianza de los animales, hacemos animales para el consumo de las personas en general, y como médicos veterinarios somos quienes utilizamos los medicamentos sobre estos animales. Entonces hay residuos también de otras sustancias como metales pesados, pero nosotros también debemos hacer el control de estas sustancias porque van a ser pues consumidos por personas. Existen diferentes tipos de pruebas. Voy a hablar de las primeras dos pruebas que son las mayormente utilizadas en Colombia, y la primera se llama prueba de Lisa. La primera prueba, llamada prueba de Lisa, es por sus siglas en inglés prueba de enzimo inmunoanálisis de absorción. Entonces, esta prueba se basa básicamente en que yo voy a tener unos recipientes, son varios a la vez, son muchos, que van a tener en toda su superficie unos receptores que se llaman anticuerpos, no como tal receptores sino anticuerpos. Entonces estos anticuerpos yo les voy a depositar en este recipiente mi muestra. Entonces voy a agregar mi muestra. Entonces cuando yo agrego la muestra, para este caso que voy a detectar entonces antibióticos, porque existen ELISAs para muchísimas cosas, para detectar muchos complejos antígenos anticuerpo de diferentes sustancias, de diferentes cosas, pero en este caso van a ser antibióticos. Estos anticuerpos son propios o son cultivados a través de bacterias que son atenuadas o modificadas genéticamente para hacer estos ensayos. Entonces, una vez que yo tengo ya mi muestra dentro del recipiente, se va a generar el complejo antígeno anticuerpo en donde se van a unir, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ya unidos el antígeno anticuerpo, voy a retirar, voy a lavar. Entonces vuelvo y retiro mi muestra. Después de que yo ya retiré correctamente mi muestra, voy a ingresar o voy a adicionar otros anticuerpos. Estos anticuerpos se van a unir a la otra parte, a la otra polaridad del antígeno, pero estos no van a ir solos. Estos van a ir unidos con sustancias para que genere la coloración en mi muestra. Entonces yo voy a generar, cuando se genera la coloración en mi muestra, yo voy a dar una prueba, la prueba de Lisa, como positiva. Entonces, la siguiente prueba que vamos a hablar se llama la prueba PCR. La prueba PCR, a diferencia de la prueba de Lisa, ya no va a analizar antibióticos, sino me va a ayudar a encontrar ADN o ARN en microorganismos. Esta prueba se llama la reacción en cadena de la polimerasa y se basa básicamente, se va muy rápidamente, en que la polimerasa me va a cumplir varias funciones. Entonces también con unos cebantes y ácidos nucleicos que van a estar dentro de esa solución, van a estar controladas a cierta temperatura, y entonces la polimerasa, ¿qué me va a ayudar a hacer? Me va a ayudar a tomar una hebra de este ADN o ARN y la va a separar. Una vez que ella separa esta hebra, entonces me va a empezar a transcribirla. Va a empezar a leerla parte por parte y me va a empezar a transcribirla. Entonces, mediante esta prueba, yo puedo identificar que en mi muestra hay microorganismos. Entonces, en la actualidad está muy de moda esta prueba, pues debido al COVID-19. Entonces esta prueba me sirve bacterias, virus o diferentes microorganismos que contengan ADN,
y en la actualidad se utiliza bioluminiscencia. Estos agentes bioluminiscentes, una vez que se generen, que se produzcan varias copias de este ADN o ARN, esto va a estar controlado con temperatura, con vacío. Cuando se generan muchas copias va a generar coloración. Entonces cuando se genera la coloración es más fácil detectar que la muestra es positiva. Entonces eso es a manera muy gruesa que es una PCR. Entonces, siguiendo con otras pruebas que aunque estén en Colombia, en realidad comercialmente no se utilizan mucho. Ahí, por ejemplo, vamos a hablar de los biosensores. En los biosensores conozco por artículos que la Universidad Nacional ha hecho estudios con biosensores, pero comercialmente no se utilizan mucho. Entonces estos biosensores se basan en una cámara donde también va a haber, de igual manera que en la prueba de ELISA, van a haber unos anticuerpos. Estos anticuerpos van a estar ahí, pero en donde está la superficie donde están los anticuerpos va a estar enfrentado a un haz de luz. Este haz de luz va a estar emitiendo pues una frecuencia de refracción normal. Yo cuando agrego mi muestra a través de este portaobjetos, o como, porque en algunos artículos lo leí como portaobjetos, este va a cambiar. O sea, se va a hacer también la unión o el complejo antígeno-anticuerpo y la refracción de esta luz va a variar. Entonces el equipo, estas señales de luz se van a transformar en señales electrónicas y mediante un equipo me va a graficar y me va a identificar qué tipo de sustancias o moléculas voy a encontrar ahí. Entonces, de igual manera que la ELISA también es muy útil para detectar tóxicos, bueno, primero que todo antibióticos y después tóxicos, ¿no? Entonces va a ser muy útil para eso. En realidad son pruebas que son un poco más complejas. Hay otros biosensores que ya reaccionan directamente al peso molecular de la unión de ciertas moléculas y lo convierten o lo grafican en cuestiones que ya se pueden leer o se pueden interpretar, ¿no? Porque detectan sucesos tan pequeños que con la microscopía directa prácticamente no se podría detectar, no se puede detectar. Otra técnica muy importante que pues en Colombia también es usada, pero en realidad de manera muy poca, se llama la cromatografía de gases. La cromatografía de gases se basa en una recámara que tiene un filamento recubierto de un polímero. Este filamento tiene 30 metros de largo. Entonces, este filamento tiene 30 metros de largo, pero tan solo de diámetro tiene 0.5 milímetros. 0.5 sí, milímetros. Entonces es muy pequeño. ¿Qué hace este equipo? Entonces yo ingreso por un lado mi muestra con una microjeringa, porque las muestras tienen que ser muy pequeñas, y este va a hacerme varios etapas, ¿no? Pero primero que todo va a elevar la temperatura. Tiene que subir a 300 grados la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto tiene que ser para sustancias que son bastante volátiles, porque no sube sino hasta 300 grados Celsius. Entonces yo pongo mi muestra y entonces va a utilizar un gas, por eso se llama de gases. Se va a utilizar un gas que pueden ser diferentes gases como helio, hidrógeno, y este gas me va a impulsar a través de ese recorrido que va a estar en espiral, me va a impulsar entonces mi muestra. Cuando me impulsa mi muestra, entonces ese polímero reacciona de diferentes maneras. ¿Y qué va a hacer? En el último recorrido, donde ya va a finalizar este filamento, esta hebra, por donde está pasando mi muestra, hay un sensor.
y este sensor me va a detectar qué sustancias voy a tener. Se basa en el hecho de que las sustancias empiezan a ser volátiles a diferentes temperaturas y debido a su peso molecular se van a mover diferente dentro de ese filamento recubierto de un polímero. Entonces a través también de un equipo electrónico va a graficar picos en donde después en la interpretación se va a detectar qué sustancias habían dentro de esa muestra. Entonces pueden haber sustancias de tóxicos, pueden haber sustancias de antibióticos, pueden haber sustancias, bueno, un sinfín de sustancias. Otra prueba que es bastante utilizada es en el resto del mundo son la espectrometría. La espectrometría, ¿para qué me sirve? La espectrometría es útil para detectar metales pesados en la muestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta espectrometría? Yo utilizo muestras también biodigeridas o digeridas con diferentes ácidos, como ácido perclórico o ya otros ácidos más fuertes. En general se utiliza más ácido perclórico porque no genera tantas reacciones con metales. Entonces, una vez que yo tengo mi muestra, también con muchos ayudantes, porque no es solo el ácido perclórico, entonces yo voy a causar que mi muestra se descomponga y los metales pesados se decanten de cierta manera, ¿no? Entonces yo tengo esto y voy a utilizar evaporación para disminuir el nivel cada vez más y más y más de mi muestra. Entonces, una vez que yo tengo mi muestra, voy a utilizar una flama. Entonces, cuando yo utilizo esta flama me va a generar unos gases, y estos gases volatilizados van a ser leídos de igual manera por un haz de luz. Este haz de luz va a ser recibido por un sensor, y este sensor también mediante un software va a detectar qué sustancias hay. Tal vez por aquí les voy a dejar una imagen como corta de cómo sucede eso, porque también hay muchísimas sustancias que se utilizan para poder llegar a producir este efecto. Entonces estas son pruebas que se pueden hacer. Bueno, esto fue lo que investigué, lo que pude encontrar sobre estas pruebas. Hay muchísimas pruebas más, muchas más, pero esto fue lo que pude interpretar. Muchas gracias.